Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Ángeles, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Julio, ¿cómo andás? Bien, ¿todo bien? ¿Y vos? ¿Todo tranquilo? Bien, todo Me alegro tranquilo. mucho, Ángeles. Ya estás certificado, ¿no, señor coach? Sí, sí, por suerte sí, sí. Qué Muy bueno. contento, sí, muy contento. En realidad me continúo con mis cosas, sinceramente. Pero Sí, bueno, claro. es una cosa más y lo tengo muy en cuenta, es muy bonito. Y bueno, cada cosa que puedo ir viviendo y descubriendo, bueno, veo que es un sinfín de otras nuevas. Entonces es De bueno ir presente aprendizaje, sí, sí, sí. Sí, al mango. claro, claro, siempre un aprendizaje nuevo. No, bueno, esperando, la verdad que bueno que te certificaste pronto, Sí, que salieron bien todas las conversaciones y bueno. sí, ¿Qué tal? Buenas tardes, Nati. Nati, vos estuviste en la clase de ayer, ¿no? Sí. Sí. Y Natasha, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, hola, hola. buenas tardes. Bueno, son 15:05, así es que voy a dar comienzo a la clase. Si por ahí se suma algún alumno, hablamos un poquito, hacemos un poquito de resumen. El taller de hoy es bastante movedizo e interesante. Vamos a revisar cuáles son 5 heridas que recibimos en la vida y cómo las ocultamos a veces y cómo sacarlas a la luz para poder trabajar con ellas, ¿sí? Voy a hacer un poco de introducción de dónde vienen estas heridas, las características y luego al final vamos a hacer un pequeño ejercicio y si da tiempo hacemos un ejercicio que tiene que ver con una de las heridas que es el abandono, ¿sí? Bueno, como introducción vamos a ver que el cuerpo o nuestro cuerpo tiene 3 dominios, como habíamos visto en las clases de coaching. Hoy vamos a revisar lo que es la personalidad y el cuerpo emocional, es decir, esa parte de las emociones
que en algún momento no hemos trabajado, no reconocemos, no sabemos de dónde vienen algunas características nuestras, ¿sí? Como sabemos, venimos también de ciertas creencias que se expresan por medio de emociones. Estas creencias, como sabemos, pueden ser o limitadoras o posibilitadoras, ¿sí? Estas creencias y estas emociones se manifiestan a nivel físico, ¿sí? Y a nivel emocional. Pero lo que sucede desde esta visión, desde esta forma de haber entendido lo que son las 5 heridas del alma, estas creencias y estas emociones se van tapando a lo largo de la historia y tapan lo que es nuestra verdadera o nuestra personalidad inicial u original. Uno de los nutrientes básicos para entender este cuerpo o emocional y cómo trabajan estas emociones es hablar de la infancia, ¿sí? En la infancia, a partir de los 0, cuando somos bebés, a los 7 años, es cuando se va configurando nuestra personalidad que vamos a llevar a lo largo de nuestra vida hasta nuestra adultez, ¿sí? Ciertas características que deben prevalecer en la infancia son el afecto, el sentido de pertenencia y la estructura. Cuando en alguna persona, en algún chico, falta el afecto, el sentido de pertenencia a lazos familiares, a una estructura, se construye una herida que no permite que el cuerpo emocional se desarrolle normalmente, ¿sí? El afecto, ¿cómo se expresa? Bueno, con ternura, con empatía, con amor, con miradas, con una mirada amorosa y compasiva, y con cercanía física, ¿sí? ¿Dónde obtenemos todas estas características o todas estas, características? Cuando tenemos pertenencia a un núcleo familiar, ¿sí? Ya sea un núcleo familiar de primer lazo, que serían padre y madre, o en caso de no contar con estas dos figuras, quizás abuelos, tutores, tíos, siempre tratando de contener a la persona, al niño, en un ambiente de seguridad, de afecto, de amorosidad, ¿sí? Es muy importante que la persona tenga este sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque de niños nos sentimos inseguros, vivimos en un mundo que no sabemos cómo es, cómo va a ser. Entonces, esta pertenencia, este sentido de pertenencia, de saber que hay alguien que contiene, que protege, que ayuda, es lo que le da consistencia en la personalidad al chico. Cuando no existe este sentido de pertenencia, es cuando vamos construyendo o desarrollando heridas, que ahora las vamos a ver, y que nos provocan a lo largo de nuestra vida infelicidad, ciertas características que no nos permiten desarrollarnos correctamente a lo largo de nuestra vida, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social y sobre todo en la parte interna con nosotros mismos, el autoconocimiento que tenemos de nosotros, ¿sí? ¿Cuáles serían esas heridas emocionales? Bueno, se convierten, se dice desde la teoría esta que vamos a revisar, que esas heridas se convierten en máscaras, es decir, estas heridas, para que no nos duelan, ¿sí? Para que no duelan al ser humano, se convierten también en una máscara que tapa esa herida, ¿sí? Una máscara con la que, como su nombre lo dice, actuamos en la vida. Estas heridas también son muchas veces cadenas de dolor que vivimos desde la infancia y que como no pudimos sanar en esa época, las trabajamos de otra manera, las ocultamos, ¿sí? Estas heridas emocionales, si las sabemos trabajar, si las sabemos reconocer, van a trabajar en nuestro favor, van a trabajar para nosotros, nos van a ayudar a fortalecernos. Es lo que comúnmente llamamos como resiliencia, ¿sí? Cuando una persona ha vivido un daño grande, ¿sí? Tenemos la posibilidad y la capacidad de elegir reponernos. Y esta capacidad se llama resiliencia. Resiliencia es salvarnos de un daño causado, ¿sí? Entonces, estas heridas
se traducen en experiencias sociales y en experiencias emocionales. ¿Cómo se construyen estas heridas? Lo que observamos de nuestros padres, cómo nos funciona en nuestro ser diariamente, lo que es socialmente aceptado y experiencias dolorosas propias. En lo que nosotros observamos de nuestros padres puede ser una familia donde haya prevalecido la violencia, el enojo, la violencia física, el insulto, la agresión, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos experimentar este tipo de heridas. Por el contrario, vivir en familias donde prevalece el respeto, la armonía, nos hace crecer sin estas heridas, o cuando menos que no sean tan profundas. Estas heridas, cuando las detectamos en nosotros y las detectamos por medio de un dolor, de una emoción que nos causa esa herida, la tapamos porque nos funciona para nuestra forma de ser al relacionarnos con los demás. También trabajamos desde lo socialmente aceptado, es decir, no trabajamos con el llanto, con el sufrimiento, sino dar la apariencia de que somos felices, ¿sí? Y bueno, experiencias dolorosas propias que normalmente se producen en los primeros meses de vida, ¿sí? Vamos a ver ahora más adelante que el abandono, algunas otras heridas, las desarrollamos incluso antes de nacer. Un bebé no deseado, alguna pérdida familiar antes del nacimiento, la madre lo traduce en el bebé, ¿sí? Bueno, para entender dónde se ubican estas heridas de la infancia y cómo sanarlas, hay que saber cómo se forman. Cuando existe una experiencia, por ejemplo, que no somos aceptados, y esto es lo que hablaba, que a veces no somos aceptados desde antes del nacimiento, pero cuando nacemos y la madre, principalmente la madre, tiene algunos problemas para no resolver y para no aceptar la maternidad de una manera sana, saludable, se empieza a producir un sentimiento que genera culpa, genera sentidos de juicio y no aceptación. Y el ser humano lo va incorporando, ¿sí? Imagínense ustedes lo importante que resulta que en la maternidad o en el decidir ser padres, tendríamos que también estar formados nosotros con esas heridas resueltas o cuando menos esas heridas reconocidas. Si no identificamos dolores, desarrollamos máscaras, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo estas máscaras nos van a perseguir toda la vida si no las trabajamos. Las características, ¿cuáles serían estas heridas? El rechazo, el abandono o ausencia de los padres, la humillación, la traición y la injusticia. A lo largo del PowerPoint vamos a revisar cuáles son las características y cuál sería la máscara de cada una de ellas. El rechazo trabaja con el huidizo y una de sus características sociales es ser más solitario, más aislado de grupos sociales, ¿sí? El abandono, la máscara que lo oculta sería este ser dependiente, este ser que no puede o no tiene las posibilidades de decidir por sí mismo. Quizás acá, para cubrir ese abandono, los padres actúan de manera sobreprotectora y desayudan al chico a ser más dependiente. A lo largo de la vida nos cuesta tenemos problemas con vínculos donde queremos que nos cuiden, dependemos, no podemos tomar decisiones, dependemos de el amor, de la aceptación de un otro, ¿sí? En otros problemas acá en el dependiente es no poder tomar propias decisiones, nos guiamos de las decisiones de los demás. Otra herida que ocurre muchas veces es la humillación. La humillación es no darle su sentido de valor al niño, ¿sí? Este sentido de valor puede ser el reconocimiento, la misma aceptación, el aplaudir, el valorar los esfuerzos de la persona. Se convierte o su máscara es la de masoquista y actúa con
o con timidez, con mucha timidez o con preponderancia, ¿sí? Este masoquista, vamos a ver ahora sus características, es aquella persona a grandes rasgos que se hace daño a sí misma, ¿sí? Esta humillación lo que lo lleva a pensar es que no vale lo suficiente y que tiene que ser, digamos, castigado. La traición, y esta traición puede ser de parte de padre o madre o adultos que prometen o que no pueden cumplir alguna expectativa de un chico. Esto no quiere decir bienes materiales, sino bienes o sensaciones emocionales. Esta máscara es el controlador y es aquella persona perfeccionista, autoexigente, que se maneja por la inseguridad. La última herida sería la injusticia, ¿sí? El sentir que otro merece más que uno. Y esta persona se convierte en persona rígida, ¿sí? Esta injusticia, ¿cómo lo tapo? Con la rigidez, que todo tiene que ser correcto, ¿sí? Autoritario. Eso sería la contracara de la injusticia. Veamos qué características tiene cada una de estas almas. El rechazo o huidizo se inicia en el vientre materno, como había comentado, y comienza en los primeros meses de vida. La persona rechazada desarrolla esta máscara huidiza porque se anula, ¿sí? Necesita ser reconocido. Este rechazo, como su palabra lo indica, es no quiero, no te quiero acá, ¿sí? Padres que están muy ocupados trabajando, o madres que no pueden contener al chico, ¿sí? Mamás que quizás por ahí no tienen la figura paterna, entonces hacen a un lado al chico, embarazos no deseados, etcétera, ¿sí? Entonces esta máscara se convierte en huidiza. Se sienten no valorados, rechazados, sienten miedo, viven en la tristeza, que no tienen derecho a existir y querer huir de este mundo, ¿sí? No pueden enfrentar, en la adultez no pueden enfrentar con el mundo, no tienen recursos o sienten que no tienen recursos porque carecen de valor. Acá podemos entender que la autoestima o la baja autoestima jugaría un papel importante. Y para protegernos, elegimos rechazar antes de ser rechazados, ¿sí? Procuramos alejarnos o alejar a las personas que se quieren acercar. ¿Para qué? Para que no nos vayan a rechazar. Vivimos con este rechazo, ¿en dónde? En las relaciones interpersonales, en las relaciones en el trabajo, ¿sí? ¿Cuántas veces en vez de que enfrente la situación, prefiero irme, prefiero huir, prefiero no presentar mis logros para que no me vayan a rechazar, ¿sí? ¿Cómo podemos o cuál sería el antídoto o la medicina de esta herida? Primero, entendamos que esta persona rechaza sus cualidades, sus capacidades, su derecho a ser parte y su derecho a ser importante en grupos de trabajo, en grupos sociales, en sus relaciones familiares. ¿Cómo sería el remedio? Confiar en mi capacidad, nutrirme, o sea, darme todo eso que el otro no me dio, aceptarme como soy y respetarme, manifestar mis ideas, validarlas y darme el derecho de existir. Ese sería el remedio para curar. La siguiente herida, que es el abandono y que tiene que ver también con una persona que es herida, ¿sí? Consideran que no son queridas y la máscara que tienen para ocultar es el dependiente, ¿sí? La herida de abandono es una experiencia de soledad, ¿sí? Es una experiencia de ausencia física, emocional, una ausencia que genera una enorme angustia. En el bebé lo vive con una experiencia aterradora, con miedo, con soledad, con desprotección. Se vuelve también una persona dependiente y que está propenso a sentirse víctima. Busca constantemente el estar con alguien, ¿sí? Busca constantemente que haya alguien que lo contenga, que lo mime, ¿sí? Incluso en la edad adulta buscan personas, obviamente, buscan personas que sean cuidadoras,
¿sí? Que actúen en ese papel de protector. Entonces, ahí tenemos una unión, el desprotegido que necesita que lo protejan y el que protege, el que da todo por esa persona. Cuando recibe el apoyo, esta persona abandonada se siente ayudado, amado, tomado en cuenta. Con lo cual, necesita mucha atención, mucha presencia, que los otros no lo excluyan, ¿sí? Se siente excluido también de los grupos sociales, siente que no es tomado en cuenta, que no se le escucha, ¿sí? Entonces también procura aislarse, ¿sí? Pero sobre todo depender del otro, depender de que haya un jefe, una jefa que proteja, una pareja cuidadora, contenedora, ¿sí? Así voy a lo largo de mi vida. Me cuesta tomar decisiones y sobre todo me cuesta desapegarme de las cosas, de los entornos, por ejemplo, moverme de casa, moverme de ciudad. Nos tornamos dependientes hasta de las cosas, ¿sí? Tendemos a conservar ropa, cosas materiales, el dinero, ¿sí? Porque dependemos de estas cosas materiales, ¿sí? ¿Cómo sería el daño? Bueno, esta persona se olvida de sus necesidades, tiene relaciones donde depende, ¿sí? De la amiga, de los padres, salirse de su casa, siente la incapacidad para llevar a cabo su vida independiente, se siente víctima de las circunstancias, se queja, abandona sus sueños y permite constantemente abandono o abuso. Con tal de estar con tal persona, me quedo en el abandono, en una persona abandonadora o que abusen de mí. ¿Y cuál sería el reconocimiento o el remedio? Reconocerme principalmente como alguien muy importante. Esto en la adultez es madurez, ¿sí? Yo no puedo depender del otro toda la vida porque nadie está toda la vida, ¿no? Compromiso con lo que siento, digo y hago, ¿sí? En la adultez va a ser la responsabilidad de esforzarme, por terminar lo que empiezo, por tener disciplinas de respeto, por tener sobre todo conciencia de mis sentimientos, de mis emociones, ¿sí? Ver lo bueno que hay en mí, ¿sí? Bajarle a la queja. La queja, como todos sabemos, es ese victimismo que provoca que los otros vean que necesitamos, ¿sí? Victimismo es quejarme, decir que no puedo, decir que no merezco, que no soy a la altura de las circunstancias. Entonces, esta herida abandónica no nos está permitiendo llegar a cumplir con nuestros sueños. Dependemos de otro para cumplir los sueños. Pedimos opinión al otro para tomar una decisión. La siguiente herida se llama la humillación, ¿sí? ¿Qué sería la humillación? Es esta parte de la persona que se siente rebajado, degradado, comparado, mortificado, que no cumple con las expectativas, sobre todo de los padres. Cuando el padre compara con el resto de los chicos del grupo, del colegio, cuando el padre compara con el resto de los chicos que hacen deporte, cuando la madre compara con las otras chicas, compara con la forma, con el sobrepeso, con la belleza, con las intenciones o con los sueños futuros, ¿sí? Descalifica. Situarse en este tipo de situaciones es ocuparse de alguien más. O sea, como nadie se ocupa de mí, yo me ocupo de los demás. Me olvido de mí mismo y me ingenio para hacerme daño físico, ¿sí? Estas personas nos olvidamos completamente de nosotros mismos. No atendemos ni nuestras emociones, ni nuestro estado físico, ni nuestro estado emocional. Es incapacidad de mirarme, de cuidarme. Me desconecto completamente de mis necesidades. Se lo doy todo al otro. Digamos que comparado con la herida anterior, al dependiente, este masoquista trata de cuidar al otro, ¿sí? Trata de proteger, pero también hace daño, ¿sí?
es masoquista consigo mismo y muchas veces con el otro. ¿Por qué? Porque está desconectado de sus emociones. Un autocastigo de este humillado, reconozcámoslo, es aquella persona que se hace daño corporalmente. Come mucho, fuma, toma, ¿sí? Es una persona que realmente no se cuida de su cuerpo. No va al médico, abusa de algunas cosas, se siente que está en constante deuda con el otro. Como fue humillado, entonces siente que está en constante deuda con el otro. Ignoramos las necesidades, hacemos por el otro lo que no hacemos por nosotros. Entonces le cedemos al otro el mejor plato, le cedemos al otro el mejor asiento, ¿sí? No pone límites, todo lo da, no se da cuenta en dónde está siendo dañado, ¿sí? Obviamente también se siente víctima, carga un peso, un lastre a lo largo de su vida, suele criticarse, humillarse, compartir con los demás demasiado, se centra solamente en sus actividades, le cuesta tomar también decisiones y tiene posiciones pasivas de poca iniciativa. Prefiere quedarse en donde está que salir del agujero. ¿Cuál sería el antídoto o la curación o las actitudes para trabajar esta emoción? Generar espacios donde disfrute de su libertad. Esta persona está como atrapada en sí mismo. Entonces lo que tendría que hacer es salir, sentirse libre, aprender a escucharse, respetar su cuerpo, escuchar sus emociones, hacerlas válidas, hacer válidas cuando tiene un enojo porque no quiere hacer algo. ¿Sí? Este tipo de personas también podría ser a estas que les cuesta decir que no, que les cuesta poner límites en cualquier situación, ¿sí? No pone límites en el otro también y crear relaciones adultas que lo lleven al bienestar y a la libertad, ¿ok? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario, algo que les resuene? ¿No? Bueno. Otra herida común es la traición. ¿Qué es la traición con el padre? Por ejemplo, ese padre que promete que va a hacer algo y que no lo cumple, ¿sí? Ese padre que dice que va a estar y no está. O tiene mucho trabajo o definitivamente no está en la familia o por algún problema, por ejemplo, el padre alcohólico, el padre que consume drogas, el padre que es adicto al trabajo, eso es traición para el bebé, es como engaño, ¿sí? La persona que la desarrolla se convierte en un controlador. ¿Por qué? Porque si me traicionaron, entonces yo tengo que controlar todas las situaciones para darme cuenta en el momento que me van a traicionar, ¿sí? Construyen una personalidad con muchas defensas y una gran necesidad de controlar o de hacer que las personas hagan lo que uno dice o piensa, ¿sí? Se la pasa todo el tiempo pensando que algo le puede suceder, que a alguien lo puede engañar, entonces se hace inseguro y se hace precavido. Todo el tiempo está pensando qué tiene que hacer para defenderse del otro, del entorno, ¿sí? Incluso del entorno físico, ¿sí? Puede haber una desgracia, puede haber una tragedia, me puedo pegar, me puedo caer, me puedo ahogar. Constantemente está pensando en cómo le puede ir mal para evitarlo. Y entonces ahí está el control, ¿sí? Entonces controlo a mi pareja para que no se me vaya. Controlo a mis hijos para que tampoco se me vayan o para que sean aquellas personas que yo quisiera que fueran. Entonces controlo desde dónde, desde el lenguaje, desde la acción, desde el yo mando, yo soy la que doy las órdenes acá. Ese sería el aspecto controlador. El veneno o lo que le hace daño es que al controlar la vida de los demás suele manipular, ¿sí? Cuando yo controlo, puedo decir cosas que en realidad no son las que pueden suceder. Vive en la mentira, ¿sí?
Se desconecta de sus necesidades por este afán de controlar. Es más, se fija más en lo que hace el otro que en sus propias necesidades, cualidades, características. A veces el eje está en el trabajo porque es algo que siente que puede controlar. El dinero también. ¿Por qué? Porque es algo que es de uno, ¿sí? Las emociones de los demás, la forma de ser de los demás, quizás me doy cuenta que no lo puedo controlar. Pero mi dinero, mi trabajo es algo que me hacen sentir segura. Son perfeccionistas, ¿sí? Es ese señor o señora que no necesita nada, que todo se lo puede dar, pero que en el fondo lo que necesita es sentirse seguro, que está pisando terreno seguro, ¿sí? Se vive en la incertidumbre y está deprisa con muchas cosas que hacer o resolver para olvidarse de ese daño y sentirse que está controlando, ¿sí? Controla la casa, controla lo que se come, controla la ropa, entonces todo el tiempo está ocupado. El antídoto, primero que nada, sería ser auténtico, ¿sí? Con lo que siento. Tengo miedo, ¿sí? Tengo miedo de que me traicionen. Lo puedo hablar, lo puedo trabajar cuando lo traigo a la afuera, ¿sí? Recuerden ustedes, en alguna de las clases vimos la luz y sombra, y que esta luz nos permite entrar en la sombra, sacar aquellas cosas que no podemos ver y trabajarlas en la luz, trabajar la parte luminosa de esa sombra, ¿sí? Aprender a comunicar esa necesidad, ¿sí? Necesito que me ayuden, necesito que no me traiciones, que me digas la verdad y sobre todo soltar ese control que no te ayuda a llegar a tener una relación estable. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás pensando que vas a perder la relación, ¿sí? Abrazar el miedo. ¿Por qué? Porque estas personas, en el fondo, lo que viven es miedo. Otra herida se llama injusticia, ¿sí? Cuando el bebé o el niño siente que hay cosas que violentan sus derechos. Acá puede estar el padre que maltrata, ¿sí? Y el chico que siente que es injusto la forma en que se lo dice. La injusticia nace en un estado de vulnerabilidad, de debilidad, de indefensión ante una autoridad. Generalmente la injusticia en la primera persona que surge es en nuestros padres, ¿sí? En esa forma que a veces el padre tiene para llevar la vida, teniendo en cuenta que todas estas heridas vienen también del pasado de nuestros padres, ¿sí? Entonces, ese padre seguramente se educó con rigidez y trata de imponer la misma rigidez en su familia. Esta herida, ¿cómo se desarrolla en el estado adulto? Con un jefe empleado, con un gobierno ciudadano. Son posiciones en que hay algo que me hace tener autoridad, ¿sí? Siento que hay una autoridad a quien debo de cumplirle y eso me hace sentir rígido. No tengo libertad para hablar, para expresar, ¿sí? Las personas con la herida de injusticia suelen ser rígidas. ¿Por qué? Porque si a uno lo dejaron, lo traicionaron, lo hicieron sentirse débil, entonces soy muy rígido. Acá, si recuerdan, está el autoexigente, ¿sí? Soy rígido con lo que hago, tiene que quedar perfecto. Yo tengo que ser una persona perfecta, bien vestida, habiendo ejercitado, una serie de cosas que me impongo para ser rígido y para no perder para no sentir esa injusticia, ¿sí? Siento que de alguna manera, si yo hago esas cosas, voy a eliminar el maltrato que tuve en el pasado. ¿Cómo daña la personalidad? Bueno, por un lado, nos hace ser competitivos y compartir esa competitividad con los demás. Hay una autoexigencia muy rígida, pero muy rígida, ¿sí? Es ese pajarito interno que nos lleva a decir, hay que ser perfecto, hay que ser perfecto. Me autopersigo, ¿sí? O sea, todo el tiempo estoy viendo si tengo defectos, si hay cosas que no estoy cumpliendo, si la casa está bien, si el trabajo está excelente. Critico a los demás porque no son como yo y no disfruto lo que hago porque constantemente me estoy evaluando. ¿Cómo sería la
persona sin la rigidez. Número 1, darnos permiso a equivocarnos, hacer actividades que disfrutemos, tener, por ejemplo, convivir con niños. ¿Por qué? Porque son espontáneos, porque no están pensando en lo rígido y tampoco somos rígidos. Vamos a procurar no ser rígidos con los niños, ¿sí? Hacer las cosas de manera espontánea. Si alguna cosa no surge como nosotros quisiéramos, la dejamos pasar. El hecho de bailar, de cultivarnos, de practicar alguna actividad artística que nos haga sentir que salimos de la rigidez, ¿sí? Pensar que tenemos que ser respetuosos con nuestros límites, es decir, no dejar que el otro sea rígido conmigo. Ampliar la capacidad de disfrute y el deber, eliminar el deber por el querer o por el elegir, ¿sí? ¿En cuál de estas nos sentimos identificados? ¿Cuál de esta herida te hace sentir que en algún momento de tu vida la tuviste o la tenés? Y la pregunta es si ustedes pudieron reconocer aquella máscara que oculta y que protege esta herida, ¿sí? Mira, chicos, perdón, o sea, comparto con todos, con ustedes. Creo que en cierta manera podemos todos tal vez tener algún tipo de esa herida en algún momento, ¿no? Pero creo que también se trata de tener un cierto equilibrio y de todas estas cosas, esas heridas que te van sucediendo en un distinto momento de tu vida, bueno, repararla y aprender y seguir adelante y bueno, justamente aprender todas las cosas que nos suceden, si las tomamos como aprendizaje, creo que está bueno, la vida se vive bien. Todo Exactamente, es, o sea, sí, termina, Julio. no, calculo, ángeles y chicas, que todo en la vida es un aprendizaje al fin y al cabo. Todo depende de uno, pero está bueno que cada una de las cosas que nos van ocurriendo, bueno, y tratando de mirarla con eh, como bueno, en realidad hay muchas formas de mirar a una persona y en realidad es lo que tenemos justamente lo que señala, ¿no? La ontología, toda la diferencia de las formas, ¿no? En mirar y cómo se va, bueno, la Sí, incorporación de todo, el observador que claro, estamos haciendo de las cosas, ¿no? exactamente, claro que sí, Los juicios que le ponemos a las cosas. totalmente. ¿Alguien más se reconoció en alguna de estas heridas? Efectivamente, como dice Julio, y el libro de donde fue consultada esta clase, justamente dice que en cada etapa de nuestra vida nosotros podemos reconocer alguna de las heridas y que de alguna manera todos nacemos con esas heridas, unas más profundas, otras menos, ¿no? O sea, si venimos de una familia donde papá y mamá tienen que sí o sí trabajar, bueno, evidentemente va a haber una emoción de abandono. Justamente a lo largo de nuestra vida, si nosotros nos damos cuenta que estas heridas nos hieren, nos hacen demasiado daño o nos impiden tener otro tipo de vínculo, ser otro observador, si lo hablamos desde lo ontológico, efectivamente va a haber una conciencia, un darse cuenta y en un abrazar esa máscara, ¿sí? O sea, si yo me doy cuenta de que me aíslo de la gente, de que no me gusta estar mucho en grupos grandes, de que prefiero estar solo, preguntarme de dónde vendrá esa soledad, de dónde vendrá ese no querer estar con mucha gente. Viví alguna situación donde me sentí huidizo, ¿sí? El que huye, por ejemplo, huye de alguna relación de, alguna relación con otra persona, ¿sí? Cuando huyo también le doy la vuelta a algún problema, lo trato de esquivar o trato de esquivar relaciones que me impliquen demasiado compromiso, ¿sí? Ese sería el huidizo. Entonces, casi, o sea, suele ocurrir que en alguna etapa de nuestra vida nosotros tenemos o sale a la luz cualquiera de estas heridas. En este sentido, Carl Jung
que algunos lo hemos visto, habla acerca de este equilibrio, ¿sí? De este positivo o negativo, blanco o negro que existe en el universo, en las energías y en el ser humano. Si aprendemos a reconocer que en la parte oscura, que en la parte negra, están todas estas heridas, ¿sí? Están todas estas heridas y estas máscaras. Pero las máscaras quizás en algún momento invaden nuestra parte luminosa, ¿sí? El rígido será mejor controlando gente, ¿sí? El rígido, el solitario podría estar mejor haciendo arte o, por ejemplo, alguna actividad que tenga que ver con la introspección, números, finanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí puede descargar toda esta soledad, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos reconocer esa herida y cómo la podemos resolver, ¿sí? ¿Qué emociones nos surgen cuando sentimos esa herida? Muchas veces son heridas dolorosas que ya no podemos cambiar, por ejemplo, nuestra infancia, nuestra relación con papá y mamá, con la familia en la que nacimos. Pero está desde este lado la responsabilidad de reconocerla, de hacernos cargo, de ver en qué nos puede ayudar y qué es la parte que tendríamos que trabajar, ¿sí? El diálogo, la interacción con los otros, equilibrar esa soledad con otro tipo de actividades, por ejemplo, equilibrar al controlador haciendo cosas, por ejemplo, arte o cosas que no requieran de demasiada rigidez, ¿sí? Haciendo meditación, ejercicio, cosas espontáneas, quizás baile, comedia musical, actuación, ¿ok? Bueno, 4 pasos para sanar las heridas. Conocer esa parte herida y desarrollar o darnos cuenta de que esta máscara es algo para proteger esa herida, ¿sí? Desahogar el dolor que nos provoca la herida. Siempre, como lo hemos visto también en coaching, el lenguaje es el que nos ayuda a sanar. Si yo hablo y digo esa herida, lo que me causa día a día, ya sea conmigo, con otro, con un coach, ¿sí? Pero sobre todo darme cuenta que está ahí la herida y que yo en algún momento utilizo una máscara para taparla, ¿sí? Y completar la tarea de desarrollo, ¿sí? Darme cuenta constantemente de qué es lo que me pasa, en dónde me duele más, ¿sí? Porque seguramente habrá heridas que nos lastimen más que otras. El haber perdido a los padres quizás nos duele más que el ser rígido o que otra de las heridas. El ser humillado, ¿sí? Nos implica mucho, mucho amor hacia nosotros mismos. Entonces ahí cuidar la autoestima y tratar de proveernos de todo lo que necesitamos, ¿sí? Lo que realmente necesitamos, es decir, no necesito comer demasiado ni guardar demasiado, ¿sí? Tratar de equilibrar, buscar, bucear en esa parte oscura, traerla a la luz y trabajar con ella. El cuarto paso es darle paso a ese verdadero yo. Es decir, ese verdadero yo es esta personalidad con dualidades, con lo positivo y lo negativo, ¿sí? Polos distintos se atraen. Entonces, si yo rescato todas esas cosas negativas, oscuras, etcétera, las puedo traer a la luz y trabajar con ellas, ¿sí? ¿Cuáles son las lecciones en la vida que esa herida nos permite aprender? Y acá es donde yo hablaba de la resiliencia. El haber sido maltratado, humillado, tratado con injusticia, tratado con malestar, con dolor, con humillación. Entonces, ¿qué lecciones aprendo en la vida? ¿Sí? Quizás aprendo a que esta situación no la voy a repetir con mis hijos, con mi familia, con mis relaciones de pareja. Principalmente darnos cuenta que esa herida es un juicio nuestro y que tendremos que aprender a ver también la parte positiva, no solamente la negativa, ¿sí? Acá lo que les voy a pedir es que si tienen un cuaderno o algo donde anotar, escribamos
en la etapa 1, cualquiera, una situación de nuestros primeros 7 años. Pensemos en una imagen que nos identifique con esa etapa de su yo sensorial, ¿sí? Busquemos un recuerdo significativo o varios, ¿sí? Lo escribimos. Así sucesivamente con la etapa 2, que nos habla de cuando éramos un adolescente, qué etapa, qué imagen tenemos de esa época, su primer trabajo en la vida adulta, cuando terminaron la universidad. Pensemos en cada etapa, si teníamos un juguete preferido, un amigo que nos haya dejado una huella, un colegio importante y acciones en la parte adulta que nos han hecho sentir orgullosos, por ejemplo, un casamiento, un embarazo, alguna pérdida, ¿sí? Y más abajo de su escrito, les pediría que hicieran un dibujo, ¿sí? O palabras que identifiquen con cada una de las etapas de la vida, etapas que se den cuenta que algo les hizo falta, ¿sí? El reconocimiento de alguien, el amor de alguien, la atención. En cada etapa de mi vida, dónde sentí humillación, dónde sentí traición, si es que la hay, ¿no? Pero algo nos hizo falta, eso es seguro, porque nuestros padres tampoco son perfectos, los tutores tampoco son perfectos. Quizás una mirada de mi padre cuando yo iba a jugar, a hacer algún deporte, quizás un reconocimiento de los esfuerzos que hice en la facultad. Cuando hayan terminado el ejercicio, si quieren me escriben acá en el chat o alzamos la mano para saber que todos terminaron. Y como nos queda poquito tiempo. Disculpe, ¿puede poner la imagen anterior, por favor? Sí, sí, sí. Si quieren voy a dar un poquito de tiempo más. Voy a oscurecer la cámara y les voy a dar un ratito más. Escríbanme en el chat cuando hayan terminado.
chicas, si no terminan ahora, si quieren, lo podemos hacer en casa. El ejercicio en realidad es para ustedes, para reflexionar, ¿sí? Porque se me está yendo un poquito el tiempo y el Zoom se me cierra. No crean que es porque no quiero que me quede mucho tiempo, pero el Zoom nada más está programado para un ratito. Perfecto, Ángeles. Ahí yo estaba Bueno. escribiendo, pero es realmente, más allá de todo, es lo que personalmente a cada uno le queda y bueno, buenísimo. Muy bueno, sí. Y bueno, y la verdad que pude sí, conectarme con momentos de la infancia y de la adolescencia y de la juventud y la verdad que también muy afortunado la vida me ha dado lo más importante es la salud y eso me ha dado muchísima salud, así que ya está, todo perfecto, por suerte. Bien, Me muy agradezco. bien. Muchas Bueno, gracias, Ángel. chicos, gracias a ustedes también. Gracias. Espero que les sirva el ejercicio. Nati, espero que te sirva. Y bueno, Julio, una alegría grande haberte visto por acá. Ya por ahí te viene, por ahí te vi en el Facebook, ¿eh? Ah, bueno. Por ahí te encontré en Facebook. Bueno, El libro de donde se tomó se llama Las 5 heridas del alma y la máscara que las oculta. Lo que te debo es la autora, pero búscala así en internet y te va a salir. Hay un PDF, de hecho. ¿Sí? perfecto. Muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias, Ángela. Agradecida. Muchísimas Bueno, gracias. chicos, que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, mucha suerte. Espero verlos pronto. Ah, Juan, también acá te encuentro. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego.